Bienvenidos al maravilloso mundo del trastorno del espectro autista. Autista significa que el cerebro de Sean funciona diferente que el de las otras personas. ¿En serio? ¿Cómo? Por ejemplo, no te mira de frente cuando hablas con él. Oh, sí, él nunca nos miró. Además, le gusta hacer las mismas cosas siempre, porque eso lo hace sentir feliz. Entonces, si algo cambia... ¡Wow! Se puede alterar mucho. Entonces, cuando Sean no me miró, ¿no fue porque fuera grosero o yo no le agradará? Nope. ¿Y cuando comenzó a gritar por la mantequilla de maní es solo porque está acostumbrado a una diferente? Sí. No es a lo que estamos acostumbrados, pero es que así es Sean. Uy. Ok. Claro que es muy gracioso ya cuando lo conoces. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que es de origen infantil. De igual manera es de origen biológico, es decir, las afectaciones se ven a nivel funcional del cerebro. Primero, para saber si un niño ya tiene autismo, debe tener esas tres características principales. En primer lugar está la interacción social, la cual se caracteriza por falta de reciprocidad emocional, que se puede ver como una capacidad para entender las emociones de otros y responder adecuadamente, una baja intención por querer interactuar o interactuar mucho erróneamente, tener poco contacto visual y tener fallas en la atención conjunta, es decir, seguir el dedo cuando uno señala. En segundo lugar se encuentra el lenguaje, que se puede observar por fallas en la comunicación no verbal, como una carga pragmática importante, gestos faciales disminuidos y prosodia. También se puede ver como una literalidad, es decir, con el lenguaje concreto. Eso significa que no pueden entender el sarcasmo o la ironía. También puede existir un retraso en el desarrollo del lenguaje. La tercera característica son los patrones repetitivos y restringidos. Eso se puede ver cuando los niños o niñas caminan mucho en puntas de pies, cuando hay mucho balanceo, cuando mueven mucho las manos, hay una habla estereotipada, ecolalia, tendencia a ordenar y conductas de ritualización, y también son muy monotemáticos. El autismo, de una forma muy sencilla, es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Esto hace que la socialización, que la comunicación y que la integración sensorial sean distintos. Acá yo, por ejemplo, puedo estar escuchando el ruido de la luz, puedo estar escuchando en la ciudad, por ejemplo, el ruido hasta de las personas que murmullan, puedo escuchar todo y sentir todo a la vez, mientras a otras personas como que no les impacta. Por ejemplo, acá puedo escuchar el ruido de la luz, puedo escuchar el ruido de muchas cosas, el ruido de todo. O sea, son muchos estímulos, es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Entonces tengo que elegir una para escuchar y eso es muy difícil, porque es como tantos estímulos que entran que terminas en un meltdown, que esto significa reacción de un ratón, o sea, es la reacción de los autistas hacia los estímulos, mientras que otros autistas son mucho más sensibles y hasta no sienten el dolor. Por eso digo esto de que cada autista es distinto. No existen grados porque no es que con un termómetro vas a medir el autismo ni con una balanza. Hicimos un video una vez de que yo me estaba midiendo para ver cuánto autismo tenía yo. Y en realidad no es así. Cada uno van a estar tiene más desafíos, otros van a tener menos. O van a necesitar más apoyos o menos apoyos. Cada uno es distinto. Los niños y niñas con autismo, con grado 1, presentan deficiencias en la comunicación social, lo cual causa problemas importantes como dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social con otras personas. Es decir, que puede parecer que no le interesan las cosas. Sin embargo, eso solo pasa cuando no se les ayuda. También presentan inflexibilidad en el comportamiento, y esto causa interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos. Tienen dificultad para alternar actividades y problemas de organización y planificación que limitan su autonomía. El grado 2 requiere ayuda notable. Acá existen deficiencias notables en las aptitudes de la comunicación social, verbal y no verbal. Los problemas sociales persisten aún con ayuda. Existe un inicio limitado de interacciones sociales, así como reducción de respuestas o respuestas anormales a la apertura social de otras personas. También la inflexibilidad en el comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios y la presencia de otros comportamientos restringidos y repetitivos son frecuentes e interfieren en el funcionamiento en diversos contextos. Acá las personas con TEA pueden presentar también mucha ansiedad y dificultad para cambiar el foco atencional. Por último, el grado 3 requiere ayuda muy notable. Existen deficiencias graves en las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal,
las cuales causan alteraciones graves del funcionamiento. El funcionamiento de las interacciones sociales es muy limitado y la respuesta a la apertura social de otras personas es mínima. También tienen inflexibilidad en el comportamientos restringidos y repetitivos que interfieren con el funcionamiento en todos los ámbitos. Se presenta también mucha ansiedad y dificultad para cambiar el foco atencional. El cerebro del niño que tiene TEA puede tener cambios estructurales y funcionales. En primer lugar, los cambios estructurales se pueden ver con una reducción en el volumen total del cerebro al nacer. Esto también hace que tengan una aceleración en el aumento del volumen durante el desarrollo hasta cerca de los 5 años y una atenuación progresiva en el curso de la adultez. Se sugiere que las diferencias en el volumen cerebral en los niños con autismo se asocia a un patrón de conectividad estructural y funcional atípico. Aquí hay cambios del volumen del cerebro, la amígdala, ganglios basales, los lóbulos frontales, temporales y parietales. Y hay una disminución en la conectividad interhemisférica de los TEA. En cuanto a los cambios funcionales, existe una conectividad cerebral ineficiente en los niños con TEA, así como una conectividad funcional insuficiente entre áreas corticales que requieren activarse para la realización de actividades asociadas a la cognición social, procesamiento emocional, lenguaje y funciones ejecutivas, y una sobreconectividad entre regiones como la corteza y estructuras subcorticales, al igual que dentro de cortezas sensoriales primarias, como por ejemplo la corteza visual. La naturaleza del autismo es increíblemente diversa y compleja. Por eso no hay dos cerebros autistas idénticos. Cada uno tiene su propia configuración única y especial. Comencemos con el procesamiento sensorial. Y aquí los sentidos pueden ser los protagonistas de una película de acción. Imagina que tus sentidos están configurados con hiposensibilidad. ¿Qué significa esto? Que tu respuesta a ciertos estímulos sensoriales será mucho menor. Podría ser que las luces brillantes o los colores intensos no te llamen tanto la atención. Tal vez no percibas ciertos olores, sabores o sonidos que otras personas perciben fácilmente. Quizás no sientas dolor, cambios de temperatura o necesites hacer movimientos constantes como balancearte o girar y tener desafíos con la coordinación. Incluso podrías no percibir señales internas de tu cuerpo como el hambre, la sed, la saciedad o la necesidad de ir al baño. Ahora cambiemos la escena. Imagina que tus sentidos están configurados como hipersensibles. Esto significa que percibes los estímulos sensoriales de una forma mucho más intensa. Una luz brillante puede parecerte deslumbrante. Ciertos colores, olores, sabores o sonidos pueden resultarte abrumadores. Texturas y tejidos que otras personas encuentran agradables pueden molestarte muchísimo. Mantener el equilibrio podría ser un desafío y algunos movimientos pueden incomodarte. Podrías sentir de manera muy intensa la posición y el movimiento de tu cuerpo, así como tus sensaciones internas. Por la interacción social puede ser una danza única para cada individuo. Dentro de esta categoría, el primer rasgo a definir es la reciprocidad emocional, lo que para algunos puede ser como intentar descifrar un código encriptado. ¿Qué significa esto? Quizás les resulte desafiante captar las sutilezas emocionales de los demás o participar de manera fluida en interacciones sociales típicas. Algunos pueden sentir menos interés en compartir experiencias emocionales, intereses o afectos con los demás. Es como si estuvieran sintonizados en una frecuencia emocional diferente, donde las señales pueden no ser tan claras o simplemente no tan relevantes. La comunicación y la expresión verbal pueden ser un terreno complejo para las personas autistas. Algunos pueden hablar con una intensidad y detalle impresionantes sobre sus temas de intereses, pero encontrar desafíos al entender y usar lenguaje social de manera efectiva. Seguir el ritmo de una conversación puede ser emocionante, pero difícil de controlar. En cuanto a la pragmática y la comprensión verbal, que implica la habilidad para entender y usar el lenguaje en un contexto social, las personas autistas pueden tener dificultades para captar el significado de ciertas conversaciones o seguir instrucciones verbales complejas. Pueden tener una prosadía diferente, hablando con un tono o ritmo que otros encuentran inusual. Las conductas comunicativas no verbales, como el uso de gestos, las expresiones faciales y el contacto visual, también pueden presentar desafíos. La expresión facial puede ser menos
menos variada. El contacto visual limitado y el lenguaje corporal quizás no siempre coincida con lo que se está diciendo. Y hablando de rutinas, vamos al siguiente nivel. El apego a las rutinas es como tener un mapa para cada día. Puede ser reconfortante y seguro seguir el mismo camino, pero ¿qué pasa cuando este mapa se desordena? La ansiedad puede aparecer y los patrones de pensamiento rígidos pueden dificultar la adaptación a nuevas situaciones. Conocer el cerebro autista no solo nos permite comprender mejor la diversidad del mundo que nos rodea, sino que también nos brinda la oportunidad de explorar nuestro propio autoconocimiento y comprender nuestras necesidades y fortalezas únicas. La hipótesis de la teoría de la mente, la cual establece que los individuos con autismo no son capaces de imputar estados mentales a sí mismos ni a los demás, es decir, que no son capaces de mentalizar o tomar en cuenta el estado mental de otra persona. Dentro de esa hipótesis, el 80% de los niños con TEA fallan en tareas de falsas creencias de primer orden, es decir, yo creo que él cree, mientras que el 100% también lo hace en falsa creencia de segundo orden, es decir, yo creo que él cree que ella cree. La hipótesis de la disfunción ejecutiva se basa en la falta de flexibilidad cognitiva, fallas en la abstracción, fallas en la autorregulación conductual y emocional, las cuales pueden terminar en estallidos emocionales como ataques de ansiedad o conductas agresivas, y fallas de hiperreactividad sensorial. Pero bueno, nosotros como psicólogos, ¿cómo podemos ayudar? En primer lugar, podemos encontrar las intervenciones conductuales, las cuales se basan en enseñar a los niños nuevos comportamientos y habilidades usando técnicas estructuradas, en donde se promueven conductas mediante refuerzos positivos y eliminar las no deseadas mediante la extinción. En segundo lugar, están las intervenciones evolutivas, que van dirigidas a desarrollar relaciones positivas y significativas con otras personas, y a enseñar técnicas sociales de comunicación y promover habilidades para la vida diaria. En tercer lugar, está la intervención basada en terapias, que se enfoca en dificultades o síntomas específicos, y en el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación o en el desarrollo sensoriomotor. Por último, están las intervenciones basadas en la familia, donde se enfatiza la inclusión familiar como aspecto fundamental en el tratamiento, y aportan entrenamiento, información y soporte a todos los miembros de la familia.